Iniciamos entonces la actividad académica, inicialmente con la conferencia del doctor Atamañuc. Posteriormente tendremos la conferencia de la doctora Mirta Díaz y cerrando este primer bloque, una segunda conferencia del doctor Atamañuc. Los temas son hipertensión arterial pulmonar y VIH, hipertensión arterial pulmonar y riesgo intermedio, donde vamos a hablar de la importancia de identificarlo y tratarlo, y finalmente hipertensión portopulmonar. Iniciamos entonces con el doctor Atamañuc, quien es el responsable del grupo de hipertensión pulmonar del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y es el jefe de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario Austral. Y además es docente de la Universidad de Buenos Aires. Doctora Atamañuc, saludos desde Colombia hacia Argentina. Un abrazo y bienvenido. Gracias, Juan Esteban. La verdad que el agradecido soy yo por poder participar de este Congreso Internacional de Cardiología, y quiero agradecer al comité organizador por la invitación y principalmente al doctor Juan Esteban Gómez, que me honra con su confianza para poder hablar sobre estos temas que nos gustan tanto. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunos conceptos con respecto a hipertensión arterial pulmonar en pacientes con HIV, el cual me parece que es un grupo que tenemos que tener en cuenta siempre. Esta es la famosa clasificación de los distintos subgrupos de hipertensión pulmonar, que sabemos que comparten una misma vía final común, que es el desarrollo de un aumento de la presión en la arteria pulmonar. El grupo 1 se caracteriza por tener distintos subgrupos dentro del mismo, y hay uno que es el grupo asociado a otras enfermedades. Dentro de esta tenemos la hipertensión pulmonar asociada al virus de inmunodeficiencia humana, al HIV. Y esto es interesante porque tenemos que poner el problema en una perspectiva y ver cuál es su magnitud. Esto es fundamental, tener en cuenta tres conceptos con respecto a la magnitud del problema. Fíjense que la prevalencia de hipertensión arterial pulmonar en la población general es de 15 a 52 casos por millón de habitantes, por lo tal, decimos, según la Organización Mundial de la Salud, que la hipertensión pulmonar es una enfermedad poco prevalente o rara. Pero en la subpoblación de pacientes con HIV, el desarrollo de hipertensión pulmonar es de 1 en 200 pacientes, o sea que la prevalencia es de 0,5%. Fíjense que el primer concepto para poner en perspectiva la magnitud del problema es que en HIV el riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar es 2.500 veces superior al de la población general. El segundo concepto, cuando lo ponemos en perspectiva a nivel global, es que, por ejemplo, las tasas de prevalencia de países como Colombia, México o Argentina en Latinoamérica son similares a la de República Centroafricana u otros países como el Sudán o el Congo en África. Por lo tanto, en realidad tenemos una especie de pandemia realmente importante de infección por HIV. Y el tercer concepto, y siguiendo esta vía de magnitud global, es que tenemos casi 40 millones de personas infectadas con HIV en todo el mundo, 40 millones. Esto para que vean la relación entre una enfermedad y otra. Entonces, ¿por qué los pacientes con HIV tienen una predisposición para el desarrollo de hipertensión pulmonar? Acá lo que tenemos que ver es que la piedra angular es la disfunción endotelial. Los pacientes con HIV tienen un aumento de disfunción endotelial a nivel vascular, pero este concepto es fundamental. El HIV no infecta, el virus no infecta, no invade directamente las células endoteliales, al menos de la vasculatura pulmonar, pero sí lo que se ve es que generan proteínas tóxicas en su infección, y estas proteínas tóxicas son las que están comprobadas que tienen una afección directa sobre el endotelio. Fíjense que las que se conocen hasta hoy que tienen un efecto directo sobre el endotelio vascular pulmonar y lo disfuncionan es la GP120, la TAT y la NEF. Otra cosa interesante es que hay una reacción inflamatoria sistémica que también genera un conglomerado para el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Y lo último, que es para mí es algo fascinante, es que la carga viral no se encuentra relacionada al desarrollo de hipertensión pulmonar. En realidad la carga viral no tiene que ver con esto, sino el nivel del linfocito CD4. Esto es fundamental, ya vamos a ir viendo que diferentes autores en diferentes publicaciones demostraron cómo la carga viral no tiene relación directa, pero sí el nivel de CD4, marcando acá cómo la inflamación y cómo los mediadores de la misma tienen que ver con el desarrollo. También hay un concepto de second hit, o sea, de segundo golpe. Tanto segundas infecciones virales como la utilización de drogas que son conocidas que generan disfunción endotelial tienen que ver con, mediante los mediadores inflamatorios, para el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar.
¿Qué pasa con el pronóstico en estos pacientes? Bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en el estudio y el tratamiento de los pacientes con HIV hubo durante muchos años una investigación muy fuerte que hizo que esta enfermedad pase de ser una enfermedad mortal, el HIV, una enfermedad mortal, a una enfermedad crónica. Nosotros estamos acá ahora, en nuestra actualidad, en el 2020, el cual es el año que está asignado por la infección por COVID, básicamente, por el COVID. Ahora, si nos vamos 40 años atrás, encontramos la primera presentación o la primera comunicación del CDC de los Estados Unidos del primer caso de un paciente con HIV. 6 años más tarde, el Dr. Kim publicó la primera presentación asociada en un paciente con HIV que desarrolló hipertensión pulmonar. Y en el 2004, la doctora McLaughlin termina mostrando cómo los pacientes con hipertensión pulmonar en contexto de HIV son los que peor pronóstico tienen. Es esta línea en esta curva de Kaplan-Meier, los pacientes con hipertensión pulmonar asociada a HIV comparado con otras formas, fíjense que es la que peor evolución tiene. Ahora bien, pasaron 40 años a este año que estamos ahora en el del COVID, 40 años de investigación y desarrollo y 40 años de cambios rotundos con respecto a los pacientes con HIV y a su asociación con hipertensión pulmonar. Yo me vuelvo a repreguntar 40 años después, ¿cuál es la prevalencia real de hipertensión pulmonar en pacientes con HIV? ¿Cómo es el pronóstico? ¿Cómo era antes del esquema Targa y cómo es ahora con el esquema Targa, que es la terapia antirretroviral de gran espectro sobre estos pacientes, que le cambió la sobrevida a los pacientes con HIV? ¿Y qué evidencia tenemos para el tratamiento con fármacos específicos para hipertensión pulmonar? Fíjense esto. Tenemos una deuda con respecto a cuando hablamos de epidemiología en prevalencia, porque una cosa es hablar de prevalencia de hipertensión pulmonar cuando el diagnóstico es de certeza mediante cateterismo cardíaco derecho, y distinto es cuando hablamos de diagnóstico por ecocardiografía. Ni que hablar si dicotomizamos las poblaciones en si tienen síntomas o no, que es lo que suele pasar en los pacientes con HIV, cuando desarrollan síntomas compatibles con hipertensión pulmonar. Esta tabla que ven acá, les intenté resumir todo lo que hay en evidencia con respecto a prevalencias. ¿De dónde sale que la prevalencia de hipertensión pulmonar en pacientes con HIV es del 0,5%, que tanto hablamos en todos los congresos? Sale básicamente de 2/3 estudios. El primer estudio es un estudio prospectivo publicado por Spage, que es un estudio de diagnóstico ecocardiográfico, en donde criban una población de 1.200 pacientes con HIV y solamente en 6 encuentran hipertensión pulmonar. De acá es que se dice que la prevalencia fue del 0,5%. Olivier Zinbon, del grupo de Francia, en un estudio retrospectivo, en donde es el único estudio de prevalencias en donde se hace diagnóstico por cateterismo cardíaco derecho en pacientes con HIV, toman en cuenta una población de más de 7.600 pacientes con HIV, los criban y encuentran 35, y en función de eso llegan a este número que es del 0,46%, teniendo una congruencia con el estudio de Spage. Pero Crothers toma en cuenta múltiples estudios y analizan una población gigantesca de más de 33.000 pacientes con HIV mediante un método ecocardiográfico, y no queda claro cuál es el parámetro que toman para decir este es el paciente con hipertensión pulmonar y este no, pero dicen que la prevalencia sería del 0,2%. Entonces, de estos 3 estudios sale este famoso número del 0,5%. Si lo tomamos un poco mejor y reanalizamos la evidencia que nos dicen que la prevalencia es del 0,5%, Spage, por ejemplo, no es que criba los 1.200 pacientes que ven ahí, no. De esos 1.200 pacientes, toma solamente los que tenían síntomas compatibles y que no tenían infección, una reactivación de una infección, y solamente tiene 74 pacientes. Y de estos 74 pacientes toma solamente aquellos 12 que tendrían placa o electrocardiograma compatible con hipertensión pulmonar, y en estos 12 sí le hace un ecocardiograma. Fíjense cuando uno deja de leer el abstract y se pone a leer todo el trabajo, cómo descubre estas cosas. Entonces, en realidad, es del 0,5% si tomamos estos 6 pacientes en 1.200. Pero si tomamos estos 6 pacientes en los 74 que tenían síntomas, es del 8,1%. Pero si tomamos los mismos 6 pacientes en los únicos que se le hizo un ecocardiograma que sí tenían síntomas, es de la mitad, del 50%. Lo mismo pasa con el grupo de Francia en este análisis retrospectivo. De estos 35 pacientes con hipertensión pulmonar, de los 7.648 con HIV, había 25 que ya estaban previamente en su base de datos gigantesca de Francia. Solamente encontraron 5 casos nuevos, pero si tomamos en cuenta que de los 7.600 solamente se rescataron los 740 que tenían disnea, en estos solamente a 247 se le hizo un eco, y en estos 247 los que tenían parámetros compatibles con
hipertensión pulmonar se le hizo un cateterismo cardíaco, solamente fueron 18. De estos 18, solamente en 5 se encontraron hipertensión pulmonar. Entonces, fíjense cómo las prevalencias cambian. Esto es lo que yo ahora, después de haber leído un montón y de estar investigando en mi centro con respecto a los pacientes con HIV, yo denomino prevalencias relativas. Fíjense cómo, por ejemplo, Spage, si solamente tomamos en cuenta su cribado de pacientes con HIV que tenían síntomas, que se le hicieron un eco y que se encontró un eco compatible, sería del 50%. Y para Sitbon, si solamente tomamos los pacientes con HIV que tenían síntomas, que se le hizo un ecocardiograma, que se lo llevó a un cateterismo cardíaco y se encontró hipertensión pulmonar, la prevalencia es del 30%, casi 30%. Pero VICTA, que es el último estudio epidemiológico, fue un metaanálisis que se publicó el año pasado, dice que si solamente tomás los adolescentes con HIV y le haces un ecocardiograma, la prevalencia es del 14%. Pero mi estudio favorito no son todos estos, sino uno que se publicó en 1988, que es de Anderson. Y la particularidad que tiene este estudio es el siguiente. Es un estudio de necropsias, porque tomaron pacientes enfermos, infectados con HIV, pero que desarrollaron SIDA y que fallecieron. ¿Sí? No tuvieron ningún tipo de tratamiento, ni targa, ni tratamiento para hipertensión pulmonar, es un estudio de 1988. Pero es interesante porque encontraron en el 17% de los pacientes, encontraron dilatación ventricular derecha e hipertrofia ventricular derecha aislada, sin compromiso del ventrículo izquierdo. Y esto es interesante porque en los 71 pacientes se encontraron miocarditis, pero la miocarditis no se encontró y no se asoció en los que tenían dilatación ventricular derecha aislada, sin afectación del ventrículo izquierdo. O sea que, si tomamos en cuenta esto, la prevalencia es más alta de lo que estamos hablando. Bien, ¿qué pasa con el pronóstico? Claramente, la terapia antirretroviral de amplio espectro, que es, las siglas en español es TARGA, marcaron un antes y un después en los pacientes con HIV. ¿Qué pasa con el pronóstico en la era pre-TARGA en aquellos pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar? Les quiero mostrar dos estudios. Uno es un estudio francés y suizo que compara en una curva de Kaplan-Meier en la era pre-TARGA qué pasaba con aquellos pacientes que tenían hipertensión pulmonar. En aquel momento, fíjense, en 1994, se denominaba hipertensión pulmonar primaria, hoy es lo que conocemos como hipertensión pulmonar idiopática, y se los compara con pacientes con hipertensión pulmonar asociada a HIV. Las curvas son similares. En la era pre-TARGA podemos decir que tenían el mismo nivel de sobrevida. Ahora, lo que es interesante, que este otro estudio, que es un estudio suizo, compara qué pasa cuando un paciente con HIV tiene hipertensión pulmonar versus cuando no la tiene hipertensión pulmonar, tomando en cuenta el mismo nivel de CD4 y de carga viral. Vale decir, para el paciente con el mismo estado infectológico, ¿qué pasa cuando desarrolla hipertensión pulmonar? Si el paciente tiene HIV y no tiene hipertensión pulmonar, esta es la curva de sobrevida, al menos en la era pre-TARGA, realmente muy mala. Pero si desarrollaba hipertensión pulmonar, la curva de sobrevida era aún peor, era ostensiblemente peor. Miren esto, ¿qué pasa ahora en la era post-TARGA? Bueno, es interesante porque el esquema TARGA, sus siglas en inglés es HART, es el esquema que cambió la sobrevida en los pacientes con HIV. Este primer análisis de un centro de Zurich muestra que los pacientes con hipertensión pulmonar y con HIV cambian ostensiblemente su sobrevida cuando utilizan el esquema TARGA versus nada o versus un tratamiento antirretroviral simple. En realidad, esto cambió porque 4 años más tarde, los mismos autores de este mismo centro terminan haciendo un análisis mucho más objetivo y muestran cómo el utilizar un esquema TARGA cuando el paciente desarrolla hipertensión pulmonar no cambia su sobrevida. Interesantemente, ellos muestran esto, que lo que sí se ve a lo largo que va pasando el tiempo, a medida que los pacientes mejoran su nivel de CD4, la incidencia de nuevos casos de hipertensión pulmonar disminuye, encontrando una relación en donde Degano, 2 años más tarde, publica lo siguiente. Fíjense, en el análisis uni y multivariado, los únicos parámetros que están asociados con pobre sobrevida es un índice cardíaco bajo, pero un conteo de CD4 bajos. Acá es en donde la enfermedad propia por HIV tiene un impacto cuando no es tratada. Ahora,
Hay una pregunta. Nosotros a los pacientes con hipertensión pulmonar asociada a HIV tendríamos que estar tratándolos solamente con esquema Targa o un combinado de un esquema Targa, que son los antirretrovirales, más un tratamiento específico para la hipertensión pulmonar. Esto es interesante. Fíjense, esquema Targa solo versus esquema Targa más tratamiento específico para hipertensión pulmonar. Lo que se ve es que hay un beneficio con ambos y los dos son significativos en el test de caminata. Los dos caminan más, simplemente porque también están mejorando el aspecto infectológico de estos pacientes. Pero no es lo mismo para la clase funcional. Es mucho mejor para aquellos pacientes que tienen esquema Targa, más tratamiento específico, y ni que hablar para la parte hemodinámica, con el índice cardíaco y con la resistencia vascular pulmonar. Vale decir, no vas a mejorar lo hemodinámico solamente con el esquema Targa. Tenés que asociarle el tratamiento específico para hipertensión pulmonar. El mismo Degano muestra una curva de sobrevida a 6 años, y esto es interesante porque cuando uno hace el comparativo con McLaughlin 6 años antes, se puede ver cómo la sobrevida a 1, 2, 3 y a 5 años es ostensiblemente mejor con esta nueva era, con la era que es post-Targa y con el tratamiento específico. Ahora bien, cuando tenemos que analizar el pronóstico, el tratamiento Targa no afectaría al pronóstico en los pacientes con HIV que desarrollan hipertensión pulmonar. Es indiscutible que la terapia Targa mejora la sobrevida de los pacientes con HIV, pero si estos desarrollan hipertensión pulmonar, la sobrevida no cambia. La sobrevida queda asignada por esta nueva enfermedad que es la hipertensión pulmonar. ¿Qué hay con respecto a la evidencia y el tratamiento en esta subpoblación? Bueno, volvamos a la línea de tiempo. Sabemos que en 1981 se presenta o se publica el CDC, el primer caso de HIV. 6 años más tarde, la Asociación de Hipertensión Pulmonar. En el 96, en Vancouver, Canadá, en un simposio de infectólogos, se presenta el esquema Targa y muestran cómo es efectivo en los pacientes con HIV. Y acá estamos 40 años más tarde, en el presente, en el año COVID, como yo lo denomino. Fíjense esto. Hasta el esquema Targa, nuestra evidencia en pacientes con hipertensión pulmonar vienen de los estudios paradigmáticos de Stuart Rich y de Robin Barnes, que dicen que los bloqueantes cálcicos y el epoprostenol, los que tienen indicación, son beneficiosos. Pero todos estos estudios no randomizaron pacientes con HIV. Son todos pacientes que utilizaron pacientes del grupo 1, pero no formas asociadas al HIV. Recién en el 2000, el estudio prospectivo de Aguilar y Farber muestran cómo hay un beneficio en los pacientes con formas asociadas a HIV con la utilización de epoprostenol. Todos estos estudios que ven acá, es todos los estudios que marcaron un antes y un después en la historia de la hipertensión pulmonar. El estudio Serafin, el Patent, el Ambition, el Griffon, el Compass 2, el Aries, el Super, no importa, todos. Todos estos estudios combinan que fueron beneficiosos para los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1, pero lo otro que combinan es que la randomización de pacientes con HIV fue realmente pobre o ausente totalmente. Por lo tanto, estos estudios no nos sirven para analizar de forma independiente las poblaciones con HIV. Ahora, esto que ven acá es la única evidencia que hay de estudios prospectivos de utilización de fármacos específicos solamente en pacientes con HIV. Fíjense que tenemos el estudio con epoprostenol, treprostinil, hilopros, y con bloqueantes de endoterina solamente podríamos estar hablando que tenemos evidencia con bosentan. Ahora bien, con respecto a la vida real nos enseñan los registros internacionales. Fíjense cómo la gravitación de los pacientes con HIV alcanza del 2 al 6% de todos los registros internacionales de la muestra de pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1. Tomen el registro escocés, el francés, el de Estados Unidos, el español, o dentro de lo que es Latinoamérica, Argentina aportó el registro recopilar, en donde el 5% de los pacientes eran formas asociadas a HIV. Fíjense los números que tienen ahí. Estos son los números de pacientes con hipertensión pulmonar con HIV. Es realmente poco, pero no deja de ser representativo. En Argentina, nuestra representación de pacientes con HIV fue de 20 pacientes. Les voy a contar qué hacemos nosotros en el Hospital Fernández, que tiene la característica de ser, primero, es un hospital público, y segundo, es un centro de referencia no solamente en hipertensión pulmonar, sino en HIV. Tenemos una población de 6.000 pacientes con HIV en seguimiento. Nosotros pudimos encontrar 13 pacientes con hipertensión pulmonar asociada a HIV, y a diferencia de otros registros, el 77% eran mujeres. Coincidimos con otros registros que la edad de presentación fue más o menos los 45 años aproximadamente, y lo que hicimos fue compararlos con una población de hipertensión pulmonar de formas idiopáticas.
en su presentación no encontramos con respecto a los idiopáticos diferencia de los metros caminados en el test de caminata, ni diferencia, al menos significativa, con respecto al nivel de ProNP. Ahora sí encontramos en el análisis ecocardiográfico diferencia con respecto a el TAPSE. Los pacientes con HIV tenían un mejor TAPSE en el ecocardiograma con respecto a las formas idiopáticas y tenían una tendencia a un mejor acople ventrículo-vascular. Lo otro que encontramos como significativo en el cateterismo cardíaco derecho, que los pacientes con HIV demostraban tener menor nivel de resistencia vascular pulmonar que los pacientes con formas idiopáticas. Y este mejor TAPSE, función ventricular derecha, y mejor hemodinamia por menor resistencia, creemos que impactó cuando analizamos la sobrevida a 6 años, así como hizo Degano también. Y encontramos que al comparar con las formas idiopáticas, los pacientes con HIV expresan, y de forma significativa, mejor sobrevida. ¿Qué hacemos nosotros en el hospital? Los tratamos prioritariamente con inhibidores de la fosfodiesterasa. En segunda instancia podemos sumar un bloqueante de endotelina y casi no tenemos tasa de utilización de prostanoides con nuestros pacientes con HIV. Fíjense que cuando hacemos un comparativo en una línea de tiempo, este es el estudio de la doctora McLaughlin que muestra cómo los pacientes con HIV son los que peor sobrevida tienen con respecto a las formas idiopáticas, línea color azul. Degano, 6 años más tarde, muestra cómo el tratamiento combinado tendría un beneficio, pero no lo compara con nada. Y nosotros, que es un estudio que estamos presentando ahora en el Congreso SAC, es de la Sociedad Argentina de Cardiología, que es el próximo mes, demostramos cómo hay una inversión en las curvas de sobrevida cuando se comparan aquellos pacientes con respecto a las formas idiopáticas. Cómo tienen mejor sobrevida los pacientes con hipertensión pulmonar asociadas a HIV. Por último, como para concluir, para ir cerrando, ¿qué es lo que pasa con la hipertensión pulmonar en esta forma asociada a virus de inmunodeficiencia humana? En primera instancia, nosotros creemos que la prevalencia es alta, porque creemos que está muy subdiagnosticada en esta población. En segunda instancia, creemos que cuando el tratamiento es adecuado, el pronóstico es bueno y es mucho mejor que en las otras formas. Y por último, creemos que la conducta debe ser tratar de identificarlos de forma precoz y tratar de trabajar en colaboración con los grupos de infectólogos. ¿Por qué? Porque requieren una terapia dual. Requieren el tratamiento Targa y requieren asociarle un tratamiento específico para la hipertensión pulmonar. Muchas gracias a todos por haber estado escuchando. Doctor, muchísimas gracias. Seguimos ahora con la doctora Mirta Díez, quien es exdirectora del Consejo de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Arterial Pulmonar de la Sociedad Argentina de Cardiología, quien nos va a hablar entonces del riesgo intermedio y la importancia no solamente de identificarlo, sino también de tratarlo. Doctora Díez, también nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Esteban. Muchas gracias al comité científico por la invitación. Es para mí un gusto estar con ustedes y bueno, tener contacto, aunque sea virtual, con los amigos de Colombia y de los demás países participantes de este Congreso Internacional. El tema que voy a abordar es el riesgo intermedio, cómo identificarlo y cómo mejorarlo. Sabemos que la evaluación del riesgo es importante en el manejo de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, no solo porque determina el pronóstico, sino que también lo utilizamos para guiar el tratamiento y establecer las metas terapéuticas en el seguimiento longitudinal. El algoritmo de tratamiento estructurado depende del nivel de riesgo y el estadio de la enfermedad. Y debemos analizar estrategias para poder mejorar a los pacientes que persisten en riesgo intermedio luego del tratamiento inicial. Sabemos que los determinantes del pronóstico son, por supuesto, multiparamétricos, que vamos a utilizar parámetros que tienen que ver con la clínica, parámetros que tienen que ver con la clase funcional, con los péptidos, con imágenes y con la hemodinamia. Es importante recordar que un solo parámetro no es suficiente, que siempre debemos combinarlos y que necesitamos una reevaluación frecuente de los pacientes. Por suerte disponemos de múltiples modelos para predecir la evolución, desde la
probablemente los que más utilizamos es la ecuación del registro francés y de los registros europeos y el registro REVEAL. Respecto del registro REVEAL, todos sabemos que es un registro que incluyó un número muy importante de pacientes, 2.700 pacientes, que incluyó hipertensión arterial pulmonar idiopática y formas asociadas, y que analiza variables que son modificables por el tratamiento y otras que no. Por ejemplo, la edad, las comorbilidades, son todas variables que no dependen del tratamiento, y después tenemos el análisis de las variables funcionales de péptidos y de imágenes y cateterismo del ventrículo derecho. La estrategia del score de riesgo REVEAL fue modificada con el REVEAL 2, que fue publicado en el año 2019 por el doctor Benza, y los cambios que tiene es que en algunas variables se ajustó, se revisó el valor de corte, permitiendo hacer más sensible la estratificación para el bajo riesgo, el intermedio y el alto, y esto tuvo que ver fundamentalmente con los valores de péptidos, la frecuencia cardíaca, el test de marcha, los valores de la resistencia y algunos datos de la etiología. Y además incorporó dos variables nuevas, como es la hospitalización y el filtrado glomerular, que por supuesto es una comorbilidad importante para el pronóstico de los pacientes. Con el score REVEAL claramente la población se puede estratificar en riesgo bajo, y este score predice no solo evolución con las características basales, sino también la evolución al año de seguimiento de los pacientes. Y podemos identificar cuando el score es menos de 8, un bajo riesgo con una excelente sobrevida al año, y cuando es mayor de 10, ya vemos que la sobrevida decae del 95 al 70% al año de seguimiento. Por otro lado, tenemos el conocido semáforo pronóstico de la Sociedad Europea, que en el 2015 analizó 3 grupos, bajo riesgo, intermedio y alto, analizando una mortalidad menor al 5 o mayor del 10 para el bajo y el alto riesgo. Esto todos lo conocemos, es claramente un semáforo muy amigable, una manera de estratificar muy amigable, pero el problema que tiene es que los pacientes no suelen estar en un único riesgo, sino que tienen variables de ambos, y entonces es este concepto de que es como un cubo en el cual nosotros no podemos encontrar al paciente siempre en un mismo color. Entonces, esto generó que este semáforo sea validado con diferentes métodos en 3 grandes registros europeos, que son el registro sueco, el registro alemán Compera y el registro francés. Entonces, cada uno de estos grupos validó el score de diferente manera. El grupo sueco y el Compera utilizaron la misma estrategia, que fue analizar 8 variables o 6 variables el Compera, que incluyeron variables de clase funcional, de péptidos, datos ecocardiográficos y datos de la hemodinamia. Entonces, si el paciente tenía cada una de estas variables en bajo riesgo, le asignaban un punto; si estaba en riesgo intermedio 2, si estaba en alto riesgo 3, eso se sumaba y se promediaba redondeándolo, y entonces se asignaba el grupo de riesgo en 1 bajo, 2 intermedio y 3 alto. Y lo que estos estudios mostraron, tanto el registro sueco como el Compera, fue que con las variables en condiciones basales podíamos pronosticar bien el seguimiento. Y acá vemos como que los pacientes que tienen riesgo intermedio, en amarillo, en ambos registros muestran una peor sobrevida que aquellos pacientes que se encuentran con variables de bajo riesgo en el basal.
Y también lo que mostraron es que cuando un paciente en riesgo intermedio se mantiene o empeora del bajo riesgo al riesgo intermedio, en el seguimiento esto se asocia a menor sobrevida. Estos datos claramente nos muestran que si nosotros mantenemos en el seguimiento o permitimos que un paciente se mantenga en riesgo intermedio, va a vivir menos que aquel paciente que logró alcanzar el bajo riesgo. Y el grupo francés analizó el problema del riesgo viendo cómo un paciente se podía definir en situación de bajo riesgo. Este es un score fundamentalmente dedicado a identificar que el paciente se encuentra en bajo riesgo. Entonces hay un método invasivo que incluyeron clase funcional desde la marcha y dos variables hemodinámicas que son la presión de la aurícula derecha y el índice cardíaco. Y un método no invasivo donde anulan las variables del cateterismo que son subrogadas por el valor de BNP, también con una excelente capacidad para discriminar riesgo. Entonces, nuevamente, los pacientes que tienen los 4 parámetros en el bajo riesgo o 3 parámetros en el bajo riesgo tienen significativamente mejor sobrevida que aquellos pacientes que tienen solo uno o ninguno en el bajo riesgo. Y lo mismo sucede cuando se utiliza el score no invasivo. Y cuando analizaron qué sucedía en el seguimiento, pasó lo mismo que en los scores previos. Los pacientes que tienen 4 criterios de bajo riesgo tienen una excelente sobrevida. Lo mismo que aquellos que tienen 3 en el score no invasivo. Ahora, ¿cuán frecuente es el riesgo intermedio cuando analizamos los trabajos clínicos o los registros? Y acá lo que vemos que, por ejemplo, si analizamos los registros, en el registro francés hay en las características basales muy pocos pacientes que están en bajo riesgo. Solo 17% de los pacientes están en bajo riesgo. En el seguimiento, con el ajuste del tratamiento, logran una mayor tasa de pacientes en bajo riesgo. Pero es importante destacar que tanto en el basal, claramente casi el 80% de los pacientes llegan en situación de riesgo intermedio y alto. Y en el seguimiento, más de la mitad de los pacientes persisten en un riesgo que se asocia a mala sobrevida. Cuando analizamos los datos del registro sueco con Pera y Rivil, vemos que el bajo riesgo en el seguimiento solo se alcanza en el 30% de los pacientes del registro sueco, 24% del Compera y 51% en el registro de Rivil. El mensaje es, estamos tratando a nuestros pacientes, pero no estamos logrando un perfil de riesgo asociado a buen pronóstico en más de la mitad de nuestra población. Y esto es claramente un llamado a la acción. Algo tenemos que hacer. Si vemos, por ejemplo, qué pasó en estudios randomizados, como por ejemplo cuando se aplicó el score Rivil al estudio Griffon, vemos que el 25% de los pacientes estaban en riesgo intermedio y cuando analizamos el grupo de pacientes que tenía doble terapia, ustedes recuerdan que en el estudio Griffon había un 32% de pacientes que estaban con doble terapia con inhibidores de fosfodiesterasa y era al ingresar al estudio, el 68% de los pacientes se encontraba en un riesgo intermedio con una clase funcional 3. Entonces, cuando nosotros evaluamos el riesgo, en realidad lo que estamos haciendo es determinando el futuro de nuestro paciente. Nosotros en el pasado a lo mejor preguntábamos cómo se sintió en los últimos meses. Y ahora entendemos que lo que nos tenemos que preguntar es
cómo va a estar nuestro paciente el año próximo, cuál es su riesgo para el año próximo. Es como que antes buscábamos más que el paciente esté estable. El paciente nos decía, yo me siento bien, yo me siento igual, está estable, y eso nos conformaba. Ahora el desafío es evaluar el riesgo para entender cómo va a estar de acá en adelante. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque sabemos que los pacientes pueden presentar parámetros clínicos estables aún con deterioro de la función del ventrículo derecho. Múltiples trabajos nos muestran que puede haber estabilidad clínica y empeoramiento de la función del ventrículo derecho. Y la causa de muerte de estos pacientes es la función del ventrículo derecho. Entonces, entendamos que la estabilidad no es un concepto útil, solo es útil estar estable en riesgo bajo. Si no, no vamos a modificar el pronóstico de los pacientes. Si nosotros hacemos una estratificación de riesgo en tiempo, podemos modificar el tratamiento y al modificar el tratamiento cambiar la evolución de los pacientes. Por eso las guías nos recomiendan que tenemos que hacer la evaluación de riesgo multiparamétrica de manera periódica, cada 3 o 6 meses, y que en estos tiempos vamos a hacer diferentes evaluaciones, incluyéndonos el cateterismo derecho y también según la respuesta del paciente. Las guías en el tratamiento claramente nos dicen que si el paciente no alcanza, después de haber recibido una terapia inicial combinada en la mayoría de los casos, o para el riesgo intermedio bajo, o con terapia parenteral para el alto riesgo, si nosotros no logramos después de 3 a 6 meses llevar al paciente al bajo riesgo, tenemos que escalar el tratamiento, porque tenemos que ser activos, tenemos que movernos para escalar. Ahora bien, podemos pensar esto como que el paciente que sigue en riesgo intermedio con un doble esquema, en realidad lo que tiene es una oportunidad de mejora. Sabemos que hay algunas barreras al momento de escalar el tratamiento, y una de las barreras que quiero resaltar es esta interpretación equivocada de que estabilidad es buena evolución. El señor me dice, estoy igual y yo creo que está bien. Esto no es así, sino que la mejoría clínica en sí misma no es lo mismo que buena evolución. Y por otro lado, a veces tenemos esta inercia terapéutica, sobre todo si pensamos que tenemos que ir a una droga parenteral, pero es importante que sigamos escalando. ¿Cómo podemos escalar a los pacientes que se encuentran en riesgo intermedio a pesar de estar en doble terapia, en general con inhibidores de fosfodiesterasa hierra? Podemos agregar una tercera droga, y esta evidencia viene del estudio Selexipac, tiene un alto nivel de evidencia, porque mejoró un punto final duro de morbimortalidad. Podemos adicionar prostanoides inhalados, hiloprostre, prostinil. Acá es importante decir que el nivel de evidencia es muy baja, porque el hilopros, si bien todos estamos muy acostumbrados para el uso y demás, viene, digamos, de una evidencia de monoterapia, y lo mismo el treprostinil. Y también podemos rotar o transicionar el inhibidor de la fosfodiesterasa a riociguat, cuya evidencia viene del estudio Replace. Respecto de adicionar una tercera droga, todos conocemos los datos del estudio Griffon, donde agregar Selexipag en una población, es el estudio que tiene mayor número de pacientes, más de 1.100 pacientes, 40 y pico en terapia monoterapia, 32 en terapia doble, y el agregado de una tercera droga mostró una reducción significativa del tiempo al primer evento de morbimortalidad. Y este punto final estuvo guiado fundamentalmente por la reducción de la hospitalización, que sabemos que correlaciona con mortalidad, y de reducción de la progresión de la enfermedad. En diferentes subgrupos no hubo diferencias, ya sea por el tratamiento basal, o sea, tuvieron mejoría del punto final, tanto los que venían en doble, en mono, o en aquellos que no venían con terapia específica, que eran muy pocos, independientemente de la clase funcional 2 o 3,
e independientemente del sexo. Entonces, esta estrategia de sumar una tercera droga por vía oral claramente demostró beneficio en mejorar a los pacientes. Recientemente un grupo de expertos nos dice que los escenarios para el uso de Selexipag en vía oral, en aquellos pacientes que están en clase 2, si tienen parámetros hemodinámicos de riesgo intermedio, deben recibirlo, y si tienen parámetros hemodinámicos de bajo riesgo, pero una historia de hospitalizaciones o de disfunción de ventrículo derecho, también sugieren su uso. Y en aquellos pacientes que están en clase 3, si tienen una hemodinamia de bajo riesgo, lo recomiendan, y si tienen una hemodinamia de alto riesgo, que el paciente no tenga hospitalizaciones o una función del ventrículo derecho con deterioro leve, porque si no, debería pasar con una hemodinamia de alto riesgo a una droga parenteral. Por último, la terapia de transición, que viene de un estudio, digamos, generador de hipótesis, como es el estudio REDPIE, que había mostrado en un grupo de pacientes sin grupo control que la transición a Riociguat mejoraba claramente el test de la marcha y tenía un impacto significativo en la reducción del BNP y en la mejoría de los parámetros hemodinámicos. Recientemente presentado, el estudio REPLACE mostró que en pacientes en clase funcional 3, a pesar de terapia combinada con un test de la marcha entre 165 y 440 metros, el switchar Riociguat en lugar del inhibidor de la fosfodiesterasa se asoció con una mejoría clínica en ausencia de empeoramiento, y que la proporción de pacientes que se estabilizaron o mejoraron fue mayor en el grupo de Riociguat, lo mismo que el tiempo al primer evento de empeoramiento clínico. Entonces, ¿cómo podemos escalar? Por supuesto, tenemos múltiples opciones, yendo desde la monoterapia a la terapia secuencial, transicional o terapia con drogas endovenosas. Desde la doble terapia podemos también hacer el agregado de una tercera droga, podemos transicionar o pasar a prostanoides endovenosos. Las opciones son múltiples y depende entonces de la situación de nuestro paciente. Y por último, ¿cuándo escalar? Bueno, cuanto antes, mejor. Tenemos que escalar, para escalar, hacer seguimiento periódico, manejo en centros de referencia y utilizar un esquema multiparamétrico de evaluación. Por supuesto que tenemos que escalar cada vez que tengamos empeoramiento de la hipertensión o la persistencia de riesgo intermedio o alto, es claramente un momento para escalar, o cuando nos encontramos con una falla en el remodelamiento y una progresión de la disfunción del ventrículo derecho. Como mensaje final, los pacientes en riesgo intermedio tienen peor pronóstico. Cuando no conseguimos ponerlos en bajo riesgo, ese paciente va a ir peor. El riesgo intermedio es un 30-60% de las poblaciones de los grandes trials, y existen estrategias terapéuticas disponibles y en otras en investigación. Como médicos tratantes debemos hacer todo lo posible para colocar nuestro paciente en bajo riesgo. Muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas. Doctora, muchísimas gracias. Seguimos entonces con la tercera conferencia de este primer bloque. Ustedes pueden hacer las preguntas en el chat para presentarlas al final de la siguiente conferencia, nuevamente con el doctor Nicolás Atamañuc, y otro tema bastante importante que es hipertensión portopulmonar. Doctor, nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Juan Esteban. Espero que se me esté escuchando bien y viendo la presentación en este momento. Perfecto. Brillante. Bueno, yo voy a hacer una presentación más corta que la anterior y conceptual, que tiene que ver con la hipertensión portopulmonar, que es otra forma asociada que es realmente muy interesante. Uno, cuando habla de hipertensión portal e hipertensión pulmonar, son dos tipos de aumento de la presión en diferentes circuitos vasculares
que comparten que la definición termina siendo categóricamente hemodinámica. Por ejemplo, uno habla de hipertensión arterial pulmonar cuando la presión pulmonar media es mayor a 25 milímetros de mercurio. Ahora está en boga la discusión si tendríamos que estar bajando este límite a 20 milímetros de mercurio a partir del último simposio mundial, pero en su forma asociada a hipertensión portal, la característica es que este tipo de hipertensión pulmonar debe ser precapilar, o sea, hay un aumento a la resistencia al pasaje de sangre a través del lecho vascular pulmonar. Ahora, ¿cómo es su relación con el hígado y con la hipertensión portal? Bueno, que la definición de hipertensión portal es cuando la presión dentro de la vena porta es mayor de 12 milímetros de mercurio. Ahora bien, para los hepatólogos, ellos hablan o hacen la disquisición de que tienen que tener un aumento del gradiente de la presión venosa transhepática mayor a 5 milímetros de mercurio. Vale decir que la resistencia vascular a través del lecho hepático se encuentra aumentada y la sangre le cuesta atravesar el hígado. O dicen que puede haber una variante diagnóstica que tiene que ver con signos indirectos, como por ejemplo la aparición de varices esofágicas. En cualquier instancia, la hipertensión portal se puede dividir en hipertensión portal posthepática, en donde el hígado no está afectado de forma inicial y el problema es una transmisión retrógrada del aumento en la presión de la aurícula derecha, o puede ser prehepática, el hígado sigue estando sano, pero el problema es prehepático, como por ejemplo en el cavernoma de la vena porta, pero en el 95% de los casos el problema es intrahepático, hay un problema en el parénquima hepático, vale decir, hay cirrosis. En este trastorno en la citoarquitectura del lecho vascular intrahepático, lo que se observa es un aumento de la resistencia al pasaje de sangre a través de dicho órgano, por lo tanto se incrementa la presión en la vena porta, y este aumento de la presión en la vena porta termina abriendo shunts, en donde la sangre busca evadir el parénquima hepático porque la resistencia se encuentra elevada. Es así como se instalan o se generan o aparecen los shunts portosistémicos o portocavos, en donde la sangre de la vena porta, que es rica en muchos metabolitos que tienen que tener un primer impacto en el hígado para que sean metabolizables, no pasa esto, yuntean el hígado y terminan teniendo impacto en un segundo filtro, que es el parénquima pulmonar, el cual no está desarrollado para metabolizar estas sustancias. Así es como se enferma el pulmón. Básicamente, cuando hay hipertensión portal, aparecen los shunts portosistémicos y por otro lado tenemos un incremento de la hemodinamia. Y todo esto condiciona dos cosas: una respuesta inflamatoria sistémica y disfunción endotelial. La disfunción endotelial lo que genera prioritariamente en orden de aparición es un síndrome hepatopulmonar, el cual se caracteriza por resistencia vascular pulmonar disminuida y aumento de la cinética de la hemodinamia. Pero con menor prevalencia, hasta en un 5%, tenemos la hipertensión portopulmonar, que es un cuadro hemodinámico totalmente distinto, porque primero que nada no hay incremento de la cinética vascular, sino que lo que hay es un aumento de la resistencia vascular pulmonar, totalmente antagónico al síndrome hepatopulmonar. Si hacemos y vemos, por ejemplo, esta campana de Gauss, en donde cómo se refleja la prevalencia de la resistencia vascular pulmonar en la población sana, podemos ver que la resistencia vascular pulmonar va de 1,5 a 3 unidades Wood. Es básicamente esto, ¿sí? Pero si superponemos una curva de resistencia vascular pulmonar de los pacientes con hipertensión portal, lo que vemos en primera instancia es que la base es más ancha y toda la curva se desplaza hacia la izquierda, o sea, hacia resistencias vasculares pulmonares disminuidas. Esto es interesante porque hacia la extrema izquierda, o sea, resistencias extremadamente bajas vasculares del pulmón, encontramos el síndrome hepatopulmonar. Pero hacia la extrema derecha encontramos su antónimo, que es el desarrollo de hipertensión portopulmonar, que es el tema de esta charla conceptual. Básicamente, ¿cuál es la prevalencia de aparición de hipertensión pulmonar en los pacientes con hipertensión portal? ¿Cómo es el pronóstico y cómo sería el tratamiento en estos pacientes? Esto es interesante. En América Latina no tenemos muchos números que nos hablen de la prevalencia de la hipertensión portopulmonar. El único estudio que podemos encontrar fue publicado en el 2017 por mis colegas del servicio de trasplante de hígado del Hospital Austral, en el cual yo realizo trasplante cardíaco, y ellos encontraron que aquellos pacientes que son derivados para un trasplante de hígado, en el 2,7% se encuentra hipertensión portopulmonar. Si ponemos esto en un espectro más global, nos encontramos a nivel oriental registros de China y de Arabia Saudita
todos unicéntricos, que dicen que la prevalencia de hipertensión pulmonar en pacientes con hipertensión portal va del 1 al 6% aproximadamente, y a nivel occidental tenemos registros de centros de los Estados Unidos que dicen que va del 1 al 8% aproximadamente. Obviamente para Latinoamérica podemos contar con este registro del Hospital Austral, que es desde el 2,7%. A diferencia de otras formas de hipertensión pulmonar, en la hipertensión portopulmonar se encuentra que la prevalencia va a ser más importante para el sexo masculino. Fíjense, realmente mucho más importante, casi hasta el 60% de los pacientes son hombres. Y se presentan de forma mucho más prevalente en clases funcionales avanzadas, en clases funcional 3 y 4. Ahora bien, ¿qué pasa con el pronóstico y con la sobrevida? El REVEAL, que es el registro de los Estados Unidos, nos demuestra que cuando uno compara los pacientes con formas idiopáticas o heredofamiliares en una curva de Kaplan-Meier que nos expresa sobrevida, se puede ver que la hipertensión portopulmonar tiene una sobrevida mucho más empeorada, mucho más pobre con respecto a las formas idiopáticas. No solamente tienen aumento de la mortalidad, sino que tienen aumento de la tasa de internación. Fíjense esto cuando uno compara sobrevida libre de hospitalización entre portopulmonares y formas idiopáticas. El registro español, cuando pasamos el Atlántico, nos encontramos que compara contra distintas otras poblaciones, y la doctora Pilar Escribano acá nos enseñó que, por ejemplo, la hipertensión portopulmonar tiene una sobrevida que es realmente pobre y es asimilable a la enfermedad veno-oclusiva. El registro del Reino Unido dice que la sobrevida a 5 años es del 35%. Con todo esto lo que estamos diciendo es que tomen el registro que tomen de cualquier país, el pronóstico en los pacientes con hipertensión portopulmonar es realmente pobre. ¿Sí? Tanto es así que en el Score Reveal, que intenta predecir el pronóstico en estos pacientes, en la primera edición del Score Reveal se le otorgó 2 puntos a si los pacientes tenían la forma de hipertensión portopulmonar comparado con la heredable similar, muy mal pronóstico, y comparable a otras. Pero en el Reveal 2.0 se lo llevó 3 puntos, reconociendo que estos pacientes tienen peor pronóstico que otras formas de hipertensión pulmonar del grupo 1. ¿Cómo se trata la hipertensión portal? Bueno, los hepatólogos nos enseñaron que el tratamiento es el trasplante de hígado, pero hay un problema. Cuando se instale un cuadro de hipertensión pulmonar severa, el trasplante hepático pasa a estar contraindicado. Fíjense en estas diferentes series como, por ejemplo, un valor de presión pulmonar media mayor a 50 milímetros de mercurio termina dando una mortalidad perioperatoria del 100% en aquellos pacientes que van a un trasplante de hígado. Este es un estudio publicado hace 2 años por un único centro en Beijing, China, donde comparan receptores de hígado y qué es lo que pasa a partir de cuándo se trasplanta el hígado, y compara o dicotomiza las poblaciones en aquellos sin hipertensión pulmonar y aquellos con hipertensión pulmonar. Fíjense cómo las curvas se abren de forma precoz y se mantienen, y esto es significativo, marcando que el tiempo de sobrevida medio después de un trasplante de hígado para hipertensión portopulmonar no llega al año. Es realmente importante. Pero también es de destacar que en este estudio ninguno de esos pacientes había sido tratado con fármacos específicos para hipertensión pulmonar antes o después del trasplante de hígado. Esto es interesante porque esto es un metaanálisis realizado por investigadores de la Universidad de Beijing, que lo que muestran es que a los 30 días hay un aumento, hay una tendencia para aumento de la mortalidad en los pacientes que reciben un trasplante de hígado y tenían hipertensión pulmonar. Pero lo que sí hay una significancia es una pérdida del injerto al año y un aumento de la mortalidad al año de aquellos... Hay un aumento de la mortalidad al año para aquellos pacientes que tenían hipertensión pulmonar previo al trasplante de hígado. ¿Qué nos dicen las guías? Esta es la última guía, la última Task Force publicada en el 2015, que nos dice que los pacientes con hipertensión portopulmonar deberían ser tratados. Fíjense que la recomendación es clase 1, pero el nivel de evidencia C, o sea, es una recomendación por los expertos, deberían ser tratados con los mismos fármacos con los cuales tratamos cualquier otro tipo o subtipo de hipertensión pulmonar del grupo 1. Y lo que sí no hay discusión con respecto a esto, estos pacientes debieran ser referenciados a centros con expertise en el manejo de hipertensión portopulmonar. Fíjense que el registro británico también nos enseña lo siguiente, lo cual es interesantísimo. Cuando se compara qué es lo que pasa con aquellos pacientes con hipertensión portopulmonar y que se los trata con fármacos específicos, las curvas de sobrevida es lo mismo en el grupo tratamiento versus el grupo que no es tratado.
Ahora, cuando vemos con qué fueron tratados estos pacientes, nos encontramos que más del 60% fueron tratados con inhibidores de la fosfodiesterasa, solamente sildenafil, y en un 10% con bloqueantes de endotelina, solamente bosentan o citaxentan, los cuales ambos sabemos que son hepatotóxicos. Ahora, siempre se usó monoterapia, esto también es interesante para remarcar, pero lo que también es interesante, que nos enseña el mismo registro, que cuando el tratamiento con fármacos específicos mejora el gasto cardíaco, mejora el índice cardíaco, las curvas de sobrevida se separan independientemente de con qué fármaco fue tratado, pero el endpoint era mejorarlos hemodinámicamente. Vale decir, nosotros tenemos distintos tipos de bloqueantes de endotelina. Tenemos fármacos que no son selectivos y fármacos que son selectivos. Y lo que se puede ver acá es básicamente que, por ejemplo, el bosentan sabemos que tiene algún nivel de hepatotoxicidad, y el citaxentan, que es selectivo, como el ambrisentan, resultó ser muy hepatotóxico, a tal punto que tuvo que ser retirado del mercado. Y el macitentan comparte lo mismo que el bosentan, pero resulta ser que no es hepatotóxico. ¿Qué nos dice esto? Que hay un efecto que no es de clase de fármacos, sino que el efecto es mediado por el tipo de droga que estamos utilizando. Esto es interesante. Bien, ¿qué tenemos con respecto a la evidencia en el tratamiento de los pacientes con hipertensión portopulmonar? Bueno, solamente hay 2 estudios que son importantes con respecto a la evidencia. El primer estudio que quiero compartir con ustedes es el estudio Pórtico. Esto es interesante porque el estudio Pórtico fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, prospectivo, doble ciego contra placebo, que es lo que uno busca siempre. Y el endpoint primario fue hemodinámico, buscó en la reducción de la resistencia vascular pulmonar. Y la consiguió de forma significativa, con un descenso de un 35% de la resistencia vascular pulmonar. Es decir, las conclusiones del Pórtico son, fue el primer ensayo aleatorizado prospectivo contra placebo que mostró un beneficio en pacientes con hipertensión portopulmonar solamente para esta población. Demostró una reducción del 35% de la resistencia vascular pulmonar, pero no se observaron mejoras ni en el ProNP, ni en la clase funcional, ni en el test de caminata de 6 minutos. El otro estudio que nos muestra algo de evidencia en esta población es un estudio publicado por la doctora Iona Preston de Boston, que es un estudio con ambrisentan, que tiene la característica de ser prospectivo y multicéntrico, pero es un estudio abierto con todo lo que tiene que ver en contrapartida a un estudio que es doble ciego. Este fue un estudio abierto en solamente pacientes con hipertensión portopulmonar y demostró que hubo un beneficio hemodinámico tratándolos con ambrisentan, hubo una reducción de la resistencia vascular pulmonar, hubo una mejoría hemodinámica tanto en el valor de presión pulmonar media como en el gasto cardíaco y el índice cardíaco, pero cuando vamos a las conclusiones, por un lado, encontramos que la monoterapia con ambrisentan fue beneficiosa, pero no mostró ninguna mejoría otra vez en el test de caminata de 6 minutos. Este es el registro del grupo francés, en donde toman su gigantesca base de datos de pacientes con hipertensión pulmonar y de forma retrospectiva subtraen y analizan algo así como 650 pacientes con hipertensión portopulmonar y encuentran lo siguiente. Toman parámetros hemodinámicos como la presión pulmonar, el gasto cardíaco, la resistencia vascular y clínicos como la distancia recorrida en el test de caminata y encuentran que en todo esto hay beneficios con la utilización de bloqueantes de endotelina y también hay beneficios con la utilización de inhibidores de la fosfodiesterasa. Pero el beneficio parece ser mucho más sustancioso y significativo cuando se utiliza un tratamiento combinado, bloqueantes de endotelina e inhibidores de la fosfodiesterasa. Es interesante porque lo que terminan demostrando con este análisis retrospectivo de pacientes con hipertensión portopulmonar es que hay un beneficio con la utilización en descenso de la resistencia vascular pulmonar, con la utilización de bloqueantes de endotelina, hay un beneficio con inhibidores de la fosfodiesterasa y no hay diferencias significativas entre ambos, pero cuando los combinamos y hacemos un tratamiento combinado, encontramos que el beneficio es mucho más sustancioso cuando combinamos las 2 moléculas. Es interesante esto porque el registro francés combina lo mismo que dijo años antes el registro del Reino Unido. Dicen, parece ser que no hay un beneficio en la sobrevida cuando tratamos a los pacientes con hipertensión portopulmonar con fármacos específicos. El único beneficio en la sobrevida es cuando los llevamos a un trasplante de hígado, pero hay un problema. No podemos llevarlos a un trasplante de hígado si antes no comenzamos un tratamiento específico con fármacos específicos para la hipertensión pulmonar para mejorar la hemodinamia de estos pacientes y así poder llevarlos a un trasplante de hígado de forma segura.
Por último, como para concluir, quiero marcar 3 conclusiones importantes que me parecieron súper interesantes con respecto a los pacientes con hipertensión portopulmonar. La primera es que la prevalencia es alta. La verdad que uno cuando se pone a ver los distintos registros se encuentra que la prevalencia es alta. Vale decir que no existe hasta el día de la fecha en cualquier publicación a lo largo y a lo ancho del globo un registro que nos diga cuál es la real prevalencia en pacientes con hipertensión portal, o sea, registros prospectivos que solamente y multicéntricos que tomen solamente o que analicen solamente pacientes con hipertensión portal y que nos digan cuántos de estos van a desarrollar hipertensión pulmonar. No tenemos ningún tipo de análisis de eso, pero creemos que la prevalencia es alta. El pronóstico es malo, a diferencia de los pacientes con HIV, el pronóstico es malo. Fíjense que cualquier registro que tomen, lo que nos enseñan es que estas son poblaciones que el pronóstico termina siendo ominoso. Y por último, con respecto a la conducta, es interesante que estos pacientes tenemos que optimizar el estado hemodinámico y referirlo para trasplantes de hígado a centros con experiencia, en donde el trasplante de hígado es la única conducta médica, que va a cambiar la historia en estos pacientes. Así que muchas gracias. Quiero cerrar con esto. La imagen de la izquierda es el Hospital Austral, en donde tenemos el programa de trasplante de hígado, y la imagen de la derecha es el Hospital Fernández, que es un centro público. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Tenemos abierto en este momento el espacio para preguntas, por si alguno quiere ir haciéndolas. Mientras tanto, yo tengo algunas que hemos recibido por redes. Doctora Díez, con respecto al manejo farmacológico, usted mencionaba cuándo ir agregando medicamentos. Una de las preguntas en hipertensión pulmonar, ¿cuándo desescalar el manejo farmacológico? Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre lo cual en realidad tenemos pocos datos, sobre todo no hay ningún dato randomizado, son todos datos de experiencia. En mi opinión, el desescalamiento es para grupos muy seleccionados, muy seleccionados. Tienen que ser pacientes que lograron el bajo riesgo y que permanecen un tiempo estables en el bajo riesgo, y uno podría desescalar, sí hay, digamos, desescalar de una terapia parenteral endovenosa a una subcutánea, eso sí hay datos, pero ya desescalar a la vía oral hay menos datos, y uno lo puede hacer, pero insisto que tiene que ser un paciente que esté en bajo riesgo, muy estable, y yo diría, además, que sea como los pacientes más típicos de hipertensión pulmonar, ¿no? En esto que ahora estamos analizando de los diferentes fenotipos de la hipertensión arterial pulmonar o los diferentes clústeres, creo que el paciente debería estar dentro del clúster 1, aquellos pacientes típicos, jóvenes, fundamentalmente mujeres, formas no comórbidas, aquellos pacientes que son los que mejor responden al tratamiento médico. Está silenciado, Juan. Estás muteado. Ya. Doctor Atamañuc, con respecto a la conferencia de hipertensión arterial pulmonar y VIH, ¿el enfoque sería igual en el paciente con hipertensión pulmonar y SIDA? Muy buena pregunta. Mirá, primero que nada, el enfoque tiene que ser combinado siempre. Ahí hay un problema, que cuando uno tiene un paciente de novo con HIV, por lo general se presenta ya con manifestaciones clínicas por la enfermedad, por lo tanto expresan un SIDA. El enfoque tiene que ser mucho más pensado con el infectólogo de cómo se van a ir asociando los fármacos por la interacción que tienen con ciertos antirretrovirales. Motivo por el cual el tratamiento, al menos en nuestra experiencia en el Hospital Fernández, encontramos que tiene que ser con monoterapia y de forma escalonada, desde el punto de vista de la hipertensión pulmonar. Monoterapia y escalonada. Y de la misma forma, los antirretrovirales tienen que ser instalados en el tratamiento. Ahora,
hay algo que es importante y que quiero agarrar y desmentir. Uno, cuando comenzamos a ver los primeros pacientes con HIV hace 10 años atrás, al menos en nuestro centro, teníamos mucho miedo de utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa o bloqueantes de endotelina por la interacción que tienen. Y por lo general uno buscaba algunas publicaciones, los case report, y los autores marcaban que se tenía que comenzar con dosis extremadamente bajas y intervaladas cada 48 horas. Bueno, nosotros no encontramos eso, para nada. Nosotros tratamos a los pacientes de una forma, tal vez, no quiero decir agresiva, pero sí de una forma más regular. Nosotros arrancamos con dosis bajas, con monoterapia, pero el tratamiento es de forma diaria. Un ejemplo, por ejemplo, podemos utilizar sildenafil 25 miligramos cada 12 horas, o 25 miligramos por día, pero es regular, y vamos escalando de forma rápida según la tolerancia del paciente. Sí encontramos que al hacer tratamiento combinado de inicio se hipotensan, y es una hipotensión sintomática, pero la verdad que el tratamiento farmacológico termina siendo muy seguro sobre estos pacientes y es extremadamente beneficioso. Es una de las pocas poblaciones en las cuales nosotros vemos cómo mejora no solamente la clínica, los parámetros bioquímicos, los metros caminados en el test de marcha, sino que vemos cómo mejora la función del ventrículo derecho, que no es lo que se suele ver de forma frecuente en los pacientes con hipertensión pulmonar. Perfecto. Doctora Mirta, segundo medicamento para manejo farmacológico, ¿es recomendable empezar esa terapia con prostanoides parenterales o es mejor dejarlos de tercera línea? Bueno, depende del riesgo. Si el paciente se encuentra en alto riesgo, debe recibir prostanoides parenterales. Si el paciente, después de tener 2, 3 drogas orales, no alcanza el bajo riesgo, también lo debe recibir. O sea, el prostanoide está relacionado el prostanoide parenteral está relacionado al riesgo. Si el riesgo es alto o si el paciente tiene un riesgo intermedio, pero tiene una hemodinamia de alto riesgo o una disfunción del ventrículo derecho importante, yo creo que debe ir a terapia parenteral. A mí me parece que tenemos que cada vez jerarquizar más la función del ventrículo derecho. Cuando un paciente no logra remodelar de manera positiva el ventrículo derecho o está empeorando las imágenes, la función del ventrículo derecho, aun cuando tenga parámetros hasta hemodinámicos que no sean de alto riesgo, yo creo que tenemos que empezar a pensar en el prostanoide parenteral. Sabemos que para que se produzca un remodelado reverso del ventrículo derecho necesitamos una caída de la resistencia vascular pulmonar mayor al 40%. Entonces, para mí el prostanoide parenteral se usa poco y se usa tarde. Así que yo diría que guiemos por el riesgo y guiemos mucho por el remodelamiento del ventrículo derecho. Perfecto. Nicolás, ¿cuándo considerar en el manejo multidisciplinario que efectivamente un paciente no es candidato a trasplante hepático por hipertensión portopulmonar? Bueno, por lo general lo que dicen todos es cuando y al menos por los registros que tenemos, cuando la presión pulmonar media es mayor a 35 milímetros de mercurio, lo que se puede ver ahí es que el riesgo aumenta de forma sustancial, ¿sí? Por encima de 35 milímetros de mercurio, obviamente uno cree que el incremento va a ser proporcional. De hecho, las series publicadas hace más de 10 años lo que te dicen es que lo que mostré antes, ¿no? Que por encima de 40, 50 milímetros de mercurio de presión pulmonar media termina siendo totalmente prohibitivo porque la mortalidad es del 100%. ¿Cuál es el problema? Hay un problema que fue salvado parcialmente en la actualidad. Se estudió cuál es la fisiopatología de la muerte en los pacientes cuando se trasplanta el hígado y tienen hipertensión pulmonar. El problema es el siguiente. Cuando se hace el trasplante de hígado, la táctica quirúrgica es la obliteración completa, la
la compresión completa de la vena cava inferior. Eso genera una caída brusca del retorno venoso del ventrículo derecho. Cuando se intercambia el órgano y se pone el órgano del donante, se hace la reanastomosis de la vena cava inferior y se la desclampea. Eso genera un aumento brusco en ese momento del retorno venoso para el ventrículo derecho. Eso en un paciente normal que no tiene hipertensión pulmonar y su ventrículo derecho es sano, ya genera una inestabilidad hemodinámica transitoria cuando se produce todo eso. Ahora, imagínate lo mismo en un paciente con hipertensión pulmonar severa, con un ventrículo derecho disfuncionante y dilatado. No puede pasar por ese vaivén hemodinámico. Ahora, conociendo esto, por ejemplo, en el Hospital Austral, lo que hace el equipo de trasplante de hígado es algo muy interesante, que es una táctica quirúrgica, perdón, es una técnica quirúrgica muy conocida por los cirujanos de hígado, que es lo que se llama el piggyback. El piggyback es, pelan la cara posterior del hígado y la cara anterior de la vena cava sin generar la obliteración de la misma. Entonces, nunca interrumpen el retorno venoso del ventrículo derecho. Y con eso hacen que este descalabro hemodinámico sea menos fluctuante y sea mucho más leve para el ventrículo derecho de un paciente. Entonces, si vos me preguntás, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Creo que hoy en día, con el conocimiento más amplio que tenemos, ese límite se hizo más difuso y es más gris. Teniendo en cuenta, y hoy sabemos, y lo marcan los distintos registros, que la única posibilidad que tiene el paciente de mejorar su sobrevida es el trasplante de hígado. O sea que no indicárselo por una condición hemodinámica, tiene que ser muy clara la condición hemodinámica, en donde tenemos que tener un ventrículo derecho claramente disfuncionante y ya no un valor de presión pulmonar media para decir, este paciente, si lo llevo a trasplante de hígado, la probabilidad es más alta de que no salga del quirófano a que sí salga. La única posibilidad que tiene es el trasplante de hígado, y el conocimiento hemodinámico en un grupo de referencia es fundamental. Yo sé que la respuesta no fue categórica, no fue clara, pero es la evidencia que tenemos hoy por hoy. Creo que ahora ya no tenemos un valor, tenemos un gris. Doctores, Nicolás, nuevamente, dime. No, doctora, dígame. no, quería compartir el tema de el uso de drogas también parenterales en ese grupo de pacientes, ¿no? Hay que darle con todo. Claro, el Bien mensaje agresivos. es, hay que darle con todo porque Sí, tiene que trasplantarse, porque si no le va a ir mal. Es otro modelo hemodinámico, epidemiológico y fisiopatológico cuando lo comparás con la primera charla, con la de HIV. En la de HIV tenés que ir tranquilo y el pronóstico va a ser muy bueno. En esto tenés que ser muy agresivo porque el pronóstico va a ser muy malo. Eso. Perfecto. Agradecerles a ustedes por la participación, su apoyo en esta actividad académica. De parte de los asistentes les hago llegar los mejores mensajes. Terminamos a tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y esperamos contar con ustedes en próximas actividades. Que estén muy bien. Vamos al intermedio y nos preparamos para el segundo bloque de conferencias. Que estén muy bien. Seguimos entonces ahora con la doctora María del Pilar Escribano, quien es cardióloga y profesora de cardiología de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es coordinadora de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital 12 de Octubre y coordinadora del Registro Español de Hipertensión Pulmonar. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Desde la distancia nos va a acompañar con la conferencia de la embolia del pulmón a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, una perspectiva integral. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Esteban. Muchas gracias a todos por estar en este congreso online. Y bueno, vamos a intentar tener una visión global. Una de las cosas que más han cambiado en este ámbito ha sido precisamente olvidarnos de los comportamientos estancos, asumir que la enfermedad tromboembólica venosa es una, desde las venas hasta la embolia de pulmón, hasta la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y ese es un mensaje que creo que ha sido muy importante y que ha redundado en un mejor manejo de los pacientes en cualquiera de los tres compartimentos. Pero
inevitablemente, yo soy un médico que me dedico a la hipertensión pulmonar y por tanto la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tiene un lugar especial en mi corazón. Y siempre que pienso en esta enfermedad me viene a la cabeza los siguientes puntos de inflexión, ¿no? Es una enfermedad grave que produce la muerte, sabemos que tiene una supervivencia ominosa cuando no se trata. Sigue siendo una enfermedad muy poco conocida, pero incluso entre compañeros médicos hay veces que esto de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica les suena extremadamente raro. Indudablemente es una enfermedad infradiagnosticada que mayoritariamente está inadecuadamente tratada y que, aunque la cirugía se ha ido perfilando como una opción terapéutica clara, vemos que todavía no termina realmente de realizarse en el número de pacientes adecuados. Esto, como se suele decir, es para abrir boca. Pero vamos a empezar la casa por el principio. ¿Qué pasa con la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y la embolia de pulmón? ¿Hasta qué punto están estas dos entidades relacionadas? Bueno, pues en un principio se creía que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tenía una cierta relación con la embolia de pulmón, pero también se pensaba que había una serie de factores locales y de factores inmunológicos que tenían un protagonismo muy importante. Fueron después los estudios poblacionales, los estudios de registros, los que nos ayudaron, y los metaanálisis, los que nos ayudaron a ver que realmente en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica la presencia de antecedente de embolia de pulmón estaba prácticamente en el 75%. Y mirándolo al revés, ¿cuántos pacientes con embolia de pulmón hacen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Pues más o menos las cifras oscilan entre el 2 y el 3%. ¿Y esto es igual para todos? ¿O hay algunas circunstancias que pueden hacer que esta entidad se vea con más frecuencia? Pero es que si nos ponemos a pensar lo que eso significa, en Francia, que como ha comentado el doctor Pulido, lo tienen todo muy bien registrado y es un país heredero de Descartes, en el que está todo muy ordenadito, tienen registradas las embolias de pulmón, tienen registradas las hipertensiones pulmonares tromboembólica crónica que se diagnostican cada año en el registro francés de hipertensión pulmonar. Y vemos que aplicando ese 2-3% de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que sabemos que tendría que producirse detrás de una embolia de pulmón, vemos que en Francia tendríamos que tener cifras mucho más altas de las que realmente tenemos. Estaríamos hablando de 600 o 700 casos nuevos cada año de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, mientras que en el registro aparecen entre 250 y 300. Es, por tanto, realmente una entidad que incluso en países donde el cuidado y la atención tanto de la embolia de pulmón como de la hipertensión pulmonar tromboembólica está muy bien sistematizada, vemos que claramente hay pacientes que no llegamos a ver, que se nos escapan entre los dedos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y la embolia de pulmón están muy juntas, pero a veces son un poco difíciles de diferenciar cuando estamos viendo una cosa y cuando estamos viendo otra. Una de las cosas que probablemente han revolucionado todo este tema mucho más y que han conseguido que nuestros compañeros que manejan fundamentalmente la embolia de pulmón hayan empezado a tener interés en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es que cada vez está más claro que muchos pacientes que acuden supuestamente por un episodio de embolia de pulmón, lo que tienen es un episodio de embolia de pulmón que es uno más de la serie de episodios de embolia de pulmón que han determinado que ese paciente de manera subyacente tenga hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y eso, cuando nosotros repasamos con detalle los tags, lo podemos ver. Hay imágenes del tag, como las que veis en la parte superior de la pantalla, que son las típicas imágenes de la embolia de pulmón. Pero de manera simultánea a estas imágenes que son típicas de embolia de pulmón, podemos tener otras zonas del pulmón de ese mismo paciente con imágenes típicas de tromboembólica crónica. Por tanto, podemos ver de manera simultánea la presencia de un paciente con una embolia de pulmón aguda y con una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica subyacente. Y eso lo vamos a ver revisando la totalidad del árbol vascular pulmonar, pero también revisando la adaptación del corazón o la propia presencia de lo que llamaríamos el infarto pulmonar en el TAC. Por tanto, una de las primeras cosas que tenemos que pensar cuando vemos un paciente con una embolia de pulmón es que puede ser una embolia de pulmón que debajo tenga una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Y cuándo lo vamos a pensar? Aparte de estos datos de imagen del TAC
o incluso del ecocardiograma que podemos tener con un ventrículo derecho ya muy remodelado, que nos va a dar el pie a pensar que ese paciente debajo tiene una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pues uno de los datos que suelen ser más significativos es que el paciente no cuenta el deterioro clínico desde el momento en que tiene la embolia de pulmón, sino que él ya viene diciendo que ya lleva un tiempo en el que se fatiga y luego vino la embolia de pulmón que ya fue lo que lo remató. O sea, nos está dando a entender que este proceso, que teóricamente tiene que ser de comienzo brusco, como hemos estudiado todos en la carrera de medicina, tiene como un prólogo que es esa hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que estaba subyacente. Otra pista que también es bastante útil es cuando nosotros nos encontramos con un paciente que tiene unas presiones sistólicas pulmonares muy elevadas en el eco, 80-90 milímetros de mercurio, y no está en colapso hemodinámico. ¿Por qué no está en colapso hemodinámico? Porque tiene un ventrículo derecho que se ha ido adaptando a la presión pulmonar alta. Sabemos que un ventrículo derecho al que le sometemos a una poscarga brusca y rápida con una presión sistólica pulmonar superior a 60 milímetros de mercurio, lo más probable es que haga un colapso hemodinámico. Es decir, se produzca una hipotensión, síncope, presíncope, etcétera, etcétera, y el paciente acabe muy mal, salvo que se establezca una estrategia de reperfusión a muy corto plazo. Por tanto, como podemos ver, hay una serie de características que nos ponen sobre la pista de que ese paciente que estamos viendo con una embolia de pulmón puede que tenga otro problema subyacente que sea ya una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en evolución. Pero no solo es eso, sino que otra de las cosas que hemos aprendido una vez que se ha sistematizado el seguimiento de los pacientes con la embolia de pulmón es que esto de que la embolia de pulmón es un episodio agudo y que a los 3 meses se ha acabado la historia, pues realmente no es así. Nosotros tenemos la embolia pulmonar, que es un episodio agudo, pero ¿qué les pasa a los pacientes después? Bueno, pues sabemos que un colectivo muy importante de pacientes se va a quedar con zonas con trombosis persistente y lo que es más importante, va a haber un montón de pacientes que se van a quedar con disnea, que no van a recuperar la clase funcional previa a la que tenían a la embolia de pulmón. En medio de esos pacientes vamos a tener un pequeño subgrupo en el que vamos a ver la presencia de trombos organizados en el lecho vascular pulmonar, de enfermedad tromboembólica crónica, y en ese grupo de pacientes, a su vez, nos vamos a encontrar ese subgrupo que hemos hablado antes, del 2 al 3% de pacientes que tienen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esto nos pasa muchas veces a los médicos. Cuando miramos las cosas, nos encontramos que son mucho más complicadas de lo que nosotros creíamos en un principio. Así, cuando nosotros nos ponemos a pensar entonces qué es lo que tenemos delante, pues lo que tenemos delante es un profundo desconocimiento de las cosas. Abajo tenemos el material propio de una embolia de pulmón, trombo fresco. Esto que tenemos aquí es el material de hipertensión pulmonar tromboembólica o de enfermedad tromboembólica crónica. Este paciente tenía una obstrucción completa de la arteria pulmonar izquierda sin hipertensión pulmonar en reposo, pero muy sintomático. La obstrucción era completa. ¿Por qué no había hecho hipertensión pulmonar en reposo? Pues es una cosa que no sabemos. Pero pacientes como este, hay otros que teniendo una obstrucción muy importante en el lecho vascular pulmonar, no tienen hipertensión pulmonar en reposo. Realmente no sabemos cuántos hay, porque lo que nos hemos acostumbrado es a detectar, a buscar al paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, aunque tengamos, como hemos visto en los datos de Francia, todavía muchos gaps en ese estudio y en esa valoración. Y si queremos pensar en todos estos pacientes que tienen embolia de pulmón, ¿en cuáles vamos a tener que preocuparnos más por si hacen hipertensión pulmonar tromboembólica o enfermedad tromboembólica crónica? Pues hay una serie de características que están relacionadas con el episodio de embolia de pulmón. Evidentemente van a tener mucho más riesgo aquellos pacientes que hacen embolias de pulmón de repetición, aquellos que hacen un importante componente trombótico en el árbol vascular pulmonar. Y aquí siempre me gusta recordar que la fibrinolisis no protege del desarrollo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La fibrinolisis o las estrategias de reperfusión son para evitar el colapso hemodinámico de un paciente con embolia pulmonar masiva o submasiva. También vamos a tener más frecuencia de desarrollo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en los pacientes con disfunción ventricular derecha o en aquellos que ya tienen datos en la imagen sugerentes de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Y cuáles son las enfermedades que puede tener el paciente que le predispongan a desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tras un episodio de embolia de pulmón?
Pues los cortocircuitos o shunt ventrículo-auriculares, las vías intravenosas permanentes, las infecciones de cables de marcapasos, el antecedente de esplenectomía, las situaciones en general que conllevan una situación de inflamación sostenida. Por tanto, las últimas guías de embolia de pulmón ya nos ponen la banderita sobre que sí tenemos que pensar y tenemos que buscar en los pacientes que han tenido una embolia de pulmón la posibilidad de que tengan hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos tras una embolia de pulmón es si nuestro paciente tiene síntomas o no. Si no tiene síntomas y está todo recuperado, estupendo, salvo que tenga factores de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica, que entonces pasaremos a manejarlo como los pacientes que mantienen disnea o limitación funcional tras la embolia de pulmón. En esos pacientes les vamos a hacer un ecocardiograma y si el ecocardiograma es absolutamente normal, pues intentaremos buscar las causas de la disnea en otros aspectos. Si es claramente patológico, iremos a la gammagrafía de ventilación-perfusión y si vemos defectos de perfusión, lo meteremos en el estudio sistematizado de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y como siempre en esos pacientes que ni para ti ni para mí, pues haremos una serie de pruebas para poder obtener una información complementaria. Probablemente las dos pruebas que más nos van a orientar para saber hasta qué punto nos tenemos que preocupar por la disnea de nuestro paciente va a ser la presencia de NT-proBNP elevado y los datos que podamos obtener de la ergospirometría, de la prueba de esfuerzo con análisis de gases, analizando tanto la capacidad aeróbica como la anaeróbica, siendo muy típico en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica o con trombosis crónica de las arterias pulmonares la ineficiencia ventilatoria. Total, que uno que estaba acostumbrado a que esto de la embolia de pulmón era una cosa que a los 3-6 meses se había acabado la historia, nos encontramos con que realmente se le va a demandar al sistema sanitario un seguimiento estandarizado de los pacientes y un screening selectivo de los pacientes con embolia de pulmón en aquellos que estén sintomáticos o en aquellos que tengan factores de riesgo para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y muy bien, nos encontramos con una enfermedad tromboembólica crónica que no tiene hipertensión pulmonar en reposo. ¿Hasta qué punto tenemos evidencia de qué hacer con estos pacientes? Bueno, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es qué pasa con la definición de hipertensión pulmonar. Ya a lo largo de las mesas dedicadas a la hipertensión pulmonar se ha hablado de los nuevos límites de definición de hipertensión pulmonar, pero es que realmente nos podemos encontrar con que en un futuro ya nos digan que presión pulmonar media y resistencias vasculares pulmonares mayores de 2 son hipertensión pulmonar. Mucha de esta enfermedad tromboembólica crónica, que ahora no llamamos hipertensión pulmonar, pasaría automáticamente a llamarse hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pero lo cierto es que a día de hoy no sabemos cuál es el significado pronóstico de los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar en reposo. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esos pacientes? Que cuando tenemos seguimiento protocolizado de la embolia de pulmón, cada vez son más frecuentes y nosotros que recibimos pacientes para estudio de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, tenemos casi un 20% de pacientes que son esta entidad, enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar en reposo. Es decir, es más frecuente de lo que nos podría parecer. Pues bueno, aquí hay un esquema de trabajo porque algo tenemos que hacer con esos pacientes y en buena medida el algo va a depender de los síntomas que tengan los pacientes y de si tienen o no tienen hipertensión pulmonar en reposo y si tienen o no tienen hipertensión pulmonar en el ejercicio. Si nuestro paciente está sintomático y objetivamos hipertensión pulmonar en el ejercicio, pasaremos a lo que sería una actitud terapéutica o bien quirúrgica o bien angioplastia. Es decir, pasaríamos a intentar solventar el problema obstructivo de mi paciente. Sabemos que la fisiopatología de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es muy compleja y que básicamente nos vamos a encontrar en que se producen dos situaciones simultáneas. Una, que es la propia obstrucción trombótica y por tanto la deprivación de flujo sanguíneo normal en amplias zonas de pulmón, pero en otras se va a producir una situación de hiperaflujo, una situación de hiperaflujo similar a la que pueden tener los pacientes con cardiopatías congénitas.
tanto la ausencia de flujo anterógrada por las zonas obstruidas como esa situación de hiperaflujo va a ser realmente un inductor de disfunción endotelial y va a poner en marcha el segundo componente de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es la vasculopatía distal. Así nos vamos a encontrar con que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es una enfermedad con dos compartimentos, una que es la obstrucción trombótica y otra que es la arteriopatía pulmonar periférica. Y cuando nosotros hagamos y pensemos en el manejo terapéutico de esta entidad, vamos a tener que pensar en el tratamiento de las dos entidades. Ahora bien, no todo lo que hay en los vasos del pulmón es trombo y no todo lo que ocupa los vasos del pulmón es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y este es un pensamiento que tenemos que tener siempre presente porque podemos tener sarcomas de las arterias pulmonares o podemos tener un Takayasu que con trombosis proximal a las zonas de obstrucción nos pueda parecer que es una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Para eso tenemos que hacer un estudio detallado del diagnóstico diferencial para no cometer errores diagnósticos. ¿Y cómo vamos a diagnosticar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Pues una vez que hemos hecho la gammagrafía, que es la piedra angular del diagnóstico de la tromboembólica crónica, vamos a ver esos defectos pulmonares persistentes, pasaremos a hacer un cateterismo para confirmar la presencia de hipertensión pulmonar, haremos una arteriografía pulmonar o un TAC torácico con reconstrucción tridimensional para ver la situación del material trombótico y a partir de allí, en un comité multidisciplinar con presencia de cirujanos, hemodinamistas, radiólogos, neumólogos y cardiólogos, tomaremos las decisiones para lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros vemos del paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Exactamente lo mismo que vemos con cualquier otro paciente. El paciente va a llegar a nosotros con la misma clínica que llega un paciente con hipertensión pulmonar idiopática, porque realmente en estos pacientes también la clínica va a estar dependiente del remodelado del ventrículo derecho. En esta ocasión, con ese doble componente de vasculopatía, la vasculopatía periférica y la vasculopatía obstructiva por el material trombótico. ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas que tengo? Siempre, siempre, siempre que sea posible, cirugía. Cuando la cirugía no es posible, pensaré en el tratamiento del material trombótico a nivel de segmentarias o subsegmentarias con angioplastia pulmonar y tendré el tratamiento médico como segunda opción. Cirugía, siempre que sea posible. Evidentemente hay una serie de circunstancias que sabemos que van a comportar mayor riesgo en la cirugía, como es la presencia de insuficiencia cardíaca en el paciente por una enfermedad ya muy avanzada, por un ventrículo derecho ya muy patológico, la ausencia de signos de embolia pulmonar previa o de trombosis venosas previas, suelen ser pacientes que tienen claramente mucha más vasculopatía pulmonar distal y también la presencia de unas resistencias vasculares pulmonares muy elevadas en ausencia de un material trombótico accesible para el cirujano proporcional. Recordar que la angioplastia de arterias pulmonares no tiene nada que ver con la angioplastia coronaria. Nosotros no vamos a tratar enfermedad arteriosclerótica, vamos a abrir estas webs que vemos aquí, por tanto se va a hacer angioplastia, no va a ser necesaria la colocación de stents. Y evidentemente para la vasculopatía pulmonar pues voy a tener el tratamiento médico que como siempre se va a centrar en las tres vías que tenemos, en la vía de la prostaciclina, en la vía del óxido nítrico y en la vía de la endotelina. Sabemos que se han realizado ensayos clínicos con estas tres vías y que a día de hoy el ensayo clínico con fármacos orales que ha ido mejor ha sido el Riociguat, con una demostración de potencia tanto en mejoría de capacidad funcional como en mejoría hemodinámica de los pacientes tratados con Riociguat, muy importante, que ha convertido a día de hoy en la piedra angular del tratamiento oral de los pacientes con tromboembólica crónica. También recientemente se ha realizado un ensayo con teprostinil en el que un tercio de los pacientes ya recibían tratamiento oral, en el que hemos visto que los pacientes con dosis altas de teprostinil también tenemos un marcado efecto tanto en mejoría funcional como en mejoría hemodinámica. Probablemente el teprostinil en este ámbito en la práctica clínica estaría más dirigido a aquellos pacientes que se quedan con mucha hipertensión pulmonar que ya están con tratamiento oral y sería por tanto el tercer o segundo fármaco a añadir en estos pacientes. El lugar de acción es proximal cirujano, segmentario, subsegmentario, angioplastia, distal,
tratamiento médico, pero realmente todos los tratamientos van a ser complementarios porque yo me voy a poder plantear la angioplastia en un paciente operado que se haya quedado con tratamiento médico y porque la zona de la cirugía y de la angioplastia muchas veces depende de la experiencia del cirujano. Pero, ¿qué es lo que nosotros esperamos de estos tratamientos intervencionistas? Pues aquí os quiero traer la experiencia española del Registro Español de Hipertensión Pulmonar, en el que vemos que realmente la disminución de resistencias vasculares pulmonares, tanto tras la cirugía como tras la angioplastia, es muy marcada, mucho más marcada que cuando nosotros le damos tratamiento médico a nuestros pacientes, que no solo es en la hemodinámica, sino que va a mejorar el NT-proBNP y va a mejorar claramente la calidad de vida de nuestros pacientes, va a aumentar muchísimo su capacidad funcional. Y esto es un dato importante porque estos procedimientos intervencionistas necesitan una experiencia, necesitan una concentración de experiencia. Por tanto, necesitan centros expertos para poder realizar estos tratamientos intervencionistas. Y así en el registro español vemos que cuando los pacientes son referidos a los centros de experiencia, casi el 50% de los pacientes van a recibir cirugía y el 14% van a ser tratados con angioplastia. Mientras que cuando los pacientes, que son casi un 30%, no son referidos, el 11% van a recibir cirugía y únicamente de manera testimonial algún paciente va a ser tratado con angioplastia. Y eso tiene una importancia muy clave en estos pacientes. Vemos que los pacientes que reciben tratamiento intervencionista claramente tienen una ventaja de supervivencia respecto a los que reciben tratamiento médico. Y también hemos visto que conforme los pacientes han ido derivándose más a los centros de referencia y se ha ido haciendo más tratamiento intervencionista, hemos mejorado la supervivencia de la hipertensión pulmonar tromboembólica en nuestro país. Por tanto, decir que incluso macheando los pacientes que reciben tratamiento médico y los que reciben tratamiento intervencionista y pensando cuáles los factores pronósticos en estos pacientes, vemos que es el test de 6 minutos, recibir tratamiento intervencionista, la resistencia vascular pulmonar y la fecha en la que eres tratado. Es decir, podemos decir que en España hemos conseguido organizarnos asistencialmente mejor, darles un tratamiento más adecuado a nuestros pacientes y esto se ha traducido en una mejoría de la supervivencia, pero también se ha traducido en un diagnóstico mejor y más precoz. Por tanto, tenemos que pensar que para dar un adecuado manejo a estos pacientes necesitamos constituir centros de referencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que sean capaces de hacer endarterectomía, de hacer angioplastia, de dar soporte de ECMO cuando las cosas se ponen difícil post-cirugía o post-angioplastia y, por supuesto, que estén también preparados para el tratamiento médico. Por tanto, y para terminar, decir que las indicaciones del tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no se han comparado unas con otras, no se ha comparado pacientes a los que les ha hecho angioplastia frente a pacientes que se les ha hecho quirúrgica, pero tenemos una experiencia acumulada que evidentemente nos da el suficiente peso para saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestros enfermos, saber que las pruebas de imagen son absolutamente importantes para poder decidir cuál es el tratamiento más adecuado y que la experiencia del centro y la valoración multidisciplinar son absolutamente imprescindibles en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos con la tercera conferencia. Vamos aumentando en complejidad el papel de las prostaciclinas en el algoritmo terapéutico actual de hipertensión arterial pulmonar. Y para esto, entonces, nuestro referente mundial, la doctora Escribano. Doctora, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo realmente y lamentablemente tengo muchos aspectos de mi charla que han sido dichos a lo largo de la mañana, pues porque hablo la última y bueno, pues lo que le pasa a uno cuando habla al final. Pero bueno, yo voy a intentar sobre todo remarcar por qué los fármacos que actúan sobre la vía de la prostaciclina no son todos iguales, no podemos tratarlos como miembros de una familia que fueran todos iguales, sino que cada uno de ellos tiene una serie de particularidades y lo que es más importante, para cada uno de ellos hay una ventana terapéutica. Y ese es un concepto que tenemos que tener muy claro cuando hablamos del papel de las prostaciclinas en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Realmente nuestro objetivo, como siempre, es intentar remodelar, frenar
el remodelado progresivo del ventrículo derecho y en unos sueños que ya los hemos dejado escritos para la Carta de los Reyes Magos del año que viene, intentar remodelar también, a ser posible, y revertir el remodelado vascular pulmonar. Pero lo que sí sabemos, y eso lo sabemos, es que si conseguimos una marcada reducción de la poscarga del ventrículo derecho, vamos a conseguir un remodelado inverso del ventrículo derecho. Y de eso tenemos experiencias que nos lo ponen encima del tapete. Sabemos que un paciente después de un trasplante pulmonar recupera por completo la función del ventrículo derecho. Sabemos que un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y disfunción severa del ventrículo derecho, si tras la cirugía o tras las angioplastias casi normalizamos sus presiones pulmonares, el ventrículo derecho va a retornar. Por tanto, cuando nosotros estamos pensando en las prostaciclinas, tenemos que estar pensando en las prostaciclinas, en la potencia farmacológica que tienen y en la capacidad de bajar y mejorar la hemodinámica vascular pulmonar, de tal manera que esa mejoría de la poscarga sea capaz también de revertir el remodelado del ventrículo derecho, con lo cual mejorar la calidad de vida, la supervivencia y el pronóstico de nuestros pacientes. Por tanto, cuando hablamos de prostaciclinas tenemos que tener bien establecida una estrategia. Es algo absolutamente cierto que las prostaciclinas no se pueden improvisar. O sea, yo no puedo pensar que voy a utilizar las prostaciclinas lo mismo que puedo utilizar los antagonistas de los receptores de la endotelina o los PDE5. Para yo saber que voy a utilizar en mi unidad de hipertensión pulmonar las prostaciclinas, sé que voy a tener que constituir una serie de equipo que me va a ayudar a llevarlo a cabo. No voy a necesitar solo un médico, voy a necesitar una enfermera que me entrene y que sea capaz de contestar a las dudas y eduque a los pacientes, como iremos viendo. Por tanto, una cuestión básica cuando yo estoy hablando de tratamiento con prostaciclinas es que tengo que tener establecida una estrategia, tengo que tener establecida una estructura para que el aterrizaje sea suave, igual que cuando yo me tiro con un paracaídas y no me caiga de manera precipitada al vacío. Y evidentemente, otro de los esquemas básicos para saber cómo voy a utilizar las prostaciclinas es, evidentemente, hacer una adecuada estratificación pronóstica. Yo siempre digo que soy un poco anarquista y tengo mi propia receta de estratificación pronóstica, que es un mix entre las estratificaciones pronósticas de la literatura. Y en buena medida, lo importante, como ya ha dicho en repetidas ocasiones el doctor Pulido esta tarde y ponentes anteriores a lo largo de las distintas conferencias, lo importante es ser sistemático. Es decir, yo tengo que tener una estratificación pronóstica ajustada a mi realidad, pero tiene que ser siempre la misma. No vale que yo un día le haga un test de 6 minutos, otro día le haga una respirometría con consumo de oxígeno y otro día le haga yo que me sequé, porque entonces no voy a poder comparar. Por tanto, yo tengo que tener una forma estructurada de seguir la evolución clínica de mis pacientes, tanto en factores modificables como en factores no modificables, que los tengo que tener siempre muy presentes. En hipertensión pulmonar no es lo mismo ser mujer que hombre, las mujeres somos más y los hombres van peor. Alguna vez les tenía que tocar a los hombres. Realmente, un hombre con esclerodermia a mí me da muchísima precaución y desde el minuto 1 voy a ser mucho más agresiva y voy a llegar a la triple terapia probablemente con prostanoides sistémicos mucho antes. También, como ya nos ha explicado el doctor Pulido, voy a tener que tener en cuenta las comorbilidades. El hecho de la insuficiencia cardíaca o el hecho de la hospitalización me tiene que llamar poderosamente la atención en un paciente que a lo mejor yo creía que lo tenía más controlado de lo que realmente está. Por tanto, las prostaciclinas son un elemento esencial para conseguir llevar a mi paciente a esa situación que yo estoy buscando, que es la situación de bajo riesgo. Y esto, como ya se ha dicho, lo tengo que hacer periódicamente. Esto es una enfermedad que evoluciona muy rápido, que cambia muy rápido y que yo voy a tener, como he comentado previamente, una ventana terapéutica para cada prostanoide. Por tanto, tengo que estar muy pendiente de mi paciente. Como sabemos, esta es la vía de actuación. Nos vamos a centrar ahora en las vías de las prostaciclinas, que además, yo siempre me gusta recordar que fueron las primeras, que a veces se nos olvida. Lo primero que tuvimos para tratar la hipertensión pulmonar fue el epoprostenol. Y os aseguro que fue el antes y el después. Por tanto, tenemos que recordarlo porque fue el epoprostenol lo que nos permitió cambiar la historia de una enfermedad que moría en 3 años a una enfermedad en que éramos capaces de manejarla con elevada mortalidad, pero que éramos capaces de manejarla. Tan es así que en ese ensayo clínico, que no estaba destinado a ser un ensayo clínico
para ver mortalidad, se vio que los pacientes tratados mejoraban la supervivencia. Vemos que hemos tenido muchos estudios dentro de las prostaciclinas, que fueron las primeras. Tenemos el epoprostenol y los siguientes análogos de prostaciclina se hicieron para intentar paliar los efectos secundarios y no deseados relacionados con la vía central permanente que requiere el epoprostenol. Y de ahí se pusieron en marcha los ensayos clínicos con ilopros inhalado, vía inhalada, y el ensayo clínico con teprostinil con la vía subcutánea, con el objetivo de intentar evitar las infecciones y los problemas asociados con el epoprostenol. Pero hemos de recordar que no hay equivalencia terapéutica entre unas prostaciclinas y otras. Y ya en la última fase hemos tenido la oportunidad de tener un fármaco por vía oral, como nos está explicando el doctor Pulido, que es el Selexipag. ¿Cuándo vamos a tener que tratar con prostaciclinas? Claramente en los pacientes en situación de alto riesgo, pero no solo con prostaciclinas, cualquier prostaciclina, no. La indicación del tratamiento con prostaciclina en los pacientes de alto riesgo es la prostaciclina intravenosa, o al menos, si no está disponible la prostaciclina intravenosa, la prostaciclina de administración sistémica, como puede ser el teprostinil subcutáneo. Por tanto, ya desde el principio nos están advirtiendo en el propio algoritmo terapéutico que todas las prostaciclinas no son iguales. De hecho, si yo tengo un paciente con triple terapia oral y no lo tengo en una situación de bajo riesgo, tengo que plantearme sin demora la utilización de una prostaciclina sistémica. Y evidentemente, la utilización de la prostaciclina sistémica va ligada de la mano al pensar que mi paciente puede requerir un trasplante pulmonar o una septostomía, porque cada cosa tiene su propia ventana en el tiempo. Es decir, si yo tengo ya un paciente con prostaciclina sistémica y no estoy controlando la evolución de la enfermedad, tengo que preguntarme si el paciente es trasplantable para mandarlo a un programa de trasplante. Si yo no tengo trasplante disponible en mi entorno, pues tendré que pensar si podría ser un paciente que pudiera beneficiarse de una septostomía auricular para que pueda llevarse a cabo antes de que la situación sea catastrófica. Por eso es muy importante tener esta sensación de dinamismo en el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar. Estratifico pronóstico, ajusto tratamiento y, como les digo yo siempre a los pacientes, pienso cuál va a ser la siguiente jugada. Yo tengo que estar mirando en el horizonte siempre de qué son las posibilidades terapéuticas que tengo para ese paciente que en este momento estoy haciendo un reajuste de tratamiento. Nuestros amigos los alemanes, como ya ha dicho el doctor Pulido, nos recuerdan que las comorbilidades son un problema muy serio, y es así, y son un problema especialmente serio cuando voy a manejar las prostaciclinas. ¿Por qué? Porque sabemos que las prostaciclinas, todas ellas en los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2, tienen un efecto claro deletéreo. Esto ha sido incluso probado en ensayo clínico, el ensayo clínico FIRST, que se hizo hace mucho tiempo con epoprostenol en pacientes con hipertensión pulmonar severa del grupo 2, se vio que aumentaba la mortalidad y sobre todo que aumentaba el ingreso hospitalario. Es decir, las prostaciclinas, todas ellas, en los pacientes en los que yo tengo dudas diagnósticas, dada la comorbilidad del paciente, no son fármacos en absoluto indicados. Ahora bien, también es una llamada de atención para intentar conseguir hacer un diagnóstico diferencial cuidadoso de mis pacientes, poder deslindar realmente cuál es el tipo de hipertensión pulmonar para no tenerles que privar de las prostaciclinas, que, como hemos dicho, son uno de los mejores fármacos que tenemos para la hipertensión pulmonar. Y aquí tenemos el estudio que ya ha comentado también el doctor Pulido de la triple terapia, y que podríamos decir que es la madre del Triton, que también ha comentado el doctor Pulido. En este ensayo clínico, que es un ensayo, que es una experiencia de un centro muy pequeñita, pero lo que nos enseñan es algo que nos emociona. Vemos pacientes con una enorme severidad hemodinámica, estamos hablando con presiones pulmonares medias de 65 milímetros de mercurio, con saturaciones venosas mixtas del 50%, realmente muchísima severidad hemodinámica, en la que vemos que la utilización de la triple terapia realmente domestica a la fiera, es decir, consigue realmente controlar la enfermedad. Y así vemos como la mejoría en la clase pulmonar, en la capacidad funcional es espectacular. El test de 6 minutos pasa de ser un test de 6 minutos absolutamente catastrófico, dada la edad de los pacientes, a ser un excelente test de 6 minutos. También vemos una marcada bajada de las presiones pulmonares, del índice cardíaco y de las resistencias vasculares pulmonares. Parece
por tanto, que esta triple terapia aplicada en una situación tremendamente adversa en un paciente de alto riesgo consigue una disminución severa de la poscarga del ventrículo derecho, un remodelado favorable del ventrículo derecho y, por tanto, un impacto en el pronóstico de estos pacientes de una manera muy relevante. Probablemente con esto en la cabeza y los excelentes resultados que se habían obtenido con el ensayo clínico Ambition fue lo que nos llevó a plantearnos el ensayo clínico Triton, en el que pensábamos que esa excelente respuesta que habíamos visto con la triple terapia en el paciente de alto riesgo la podríamos reproducir en el paciente con riesgo intermedio, que realmente es el paciente que más frecuentemente vemos en nuestras consultas. Como ya ha explicado el doctor Pulido, lamentablemente los resultados han sido neutros, es decir, la triple terapia no ha demostrado ser en el objetivo primario del ensayo clínico, que era la modificación de las resistencias vasculares pulmonares, superior a la doble terapia de entrada. Realmente la estrategia de la combinación es una estrategia ganadora, pero la triple terapia a día de hoy no podemos decir que nos aporte realmente nada nuevo, ni en las resistencias vasculares pulmonares, ni en el NT-proBNP, ni en el test de 6 minutos. Como veis, los resultados son completamente diferentes a esa triple terapia que habíamos visto en el paciente de alto riesgo. Aquí, como ya se ha especulado, pues se habla de que a lo mejor lo que sí que conseguimos es que la enfermedad avance más lentamente cuando utilizamos la triple terapia. Por tanto, saber que las prostaciclinas no son intercambiables, que tenemos que movernos rápidamente, que cuando ya estamos con la triple terapia y estamos con la prostaciclina intravenosa, tenemos que estar pensando en la siguiente estrategia, bien sea la setostomía auricular o bien sea el trasplante pulmonar. Y que cuando vamos a elegir la prostaciclina vamos a tener que pensar no solo en la eficacia y en los efectos secundarios, sino que vamos a tener que tener de nuestra parte al paciente. ¿Por qué? Porque las prostaciclinas producen muchos más efectos secundarios que el resto de los fármacos que se toman para la hipertensión pulmonar y, por tanto, el paciente tiene que ser una pieza clave en la toma de la decisión. Pero ¿es factible utilizar las prostaciclinas? Aquí os traigo la experiencia de nuestro hospital en la que realmente utilizamos las prostaciclinas de manera sistemática en los pacientes graves y realmente hemos conseguido unas muy buenas supervivencias en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar con esta estrategia de la utilización rápida de las prostaciclinas en ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué datos tenemos de la utilización de la prostaciclina en práctica clínica? ¿Qué pasa con la prostaciclina más fácil de usar, que es el Hilopros, la prostaciclina inhalada? Bueno, pues la prostaciclina inhalada ha sido hasta el año 2016 la prostaciclina más utilizada en el registro español, inicialmente como monoterapia, posteriormente como tratamiento combinado, pero si os fijáis, la supervivencia de los pacientes una vez iniciada el Hilopros es bastante pobre, pero lo más importante de todo, en esos pacientes en los que hemos visto que el epoprostenol conseguía realmente remontar la situación, vemos que cuando utilizamos el epoprostenol para el paciente en situación de alto riesgo, los resultados que obtenemos podríamos llamarlos catastróficos. Y también sabemos que otro de los problemas que vamos a tener con el Hilopros es el cumplimiento terapéutico. Y así vemos que el nivel de abandono del Hilopros es altísimo cuando miramos cuántos pacientes continúan con Hilopros a los 3 años, que prácticamente son el 25%. Por tanto, hay prostaciclinas, como son las inhaladas, que nos pueden parecer muy fáciles de utilizar de entrada, pero debemos de ser conscientes de que vamos a tener poco cumplimiento terapéutico, de que va a haber mucho abandono y que además en el paciente grave no están indicadas. Lo mismo nos pasa con el Selexipag. El Selexipag es para el riesgo intermedio, pero no para el riesgo alto. Aquí es una manera muy elegante de enseñarnos que aquellos pacientes que tienen cifras muy elevadas de NT-proBNP y fueron randomizados, forman parte de, esto es un subanálisis del estudio Griffon, aquellos pacientes que tenían niveles elevados de NT-proBNP no consiguieron ninguna ventaja al añadirles Selexipag. Es decir, estos pacientes estaban fuera de la ventana terapéutica de esta prostaciclina, pertenecían a la ventana terapéutica de la prostaciclina sistémica. Porque también tenemos que recordar que estamos hablando de fármacos, no estamos hablando de extrema-unción. Es decir, yo no tengo que esperar a que mi paciente esté casi muerto para iniciar la prostaciclina sistémica, porque entonces tampoco voy a conseguir el resultado deseado. Es decir, lo tengo que utilizar en situación de bajo riesgo, pero cuando mi paciente todavía tiene una cierta reserva y sobre todo me va a permitir implementar la utilización de la prostaciclina sistémica. Y aquí
un momentito para pensar que vamos a necesitar una conversación detenida con los pacientes. Ellos tienen que ser protagonistas y partícipes de esta decisión. Tenemos que empoderar al paciente, como dicen ahora. Tiene que entender por qué la prostaciclina sistémica es la opción que él necesita en este momento, de que realmente va a tener efectos secundarios. Hay que exponérselos, él los tiene que conocer. También le tenemos que decir que le vamos a facilitar el tratamiento de los efectos secundarios, que no va a estar solo, que va a tener un respaldo. También los fármacos quimioterápicos tienen mucho peores efectos secundarios que las prostaciclinas si los utilizamos. Por tanto, tenemos que acompañar al paciente, tenemos que educar al paciente y a la familia y al entorno del paciente para que sea capaz de poder manejar estos fármacos con seguridad. Y recordar también que las prostaciclinas no solo son un puente al trasplante, son un tratamiento fundamental en el algoritmo de la hipertensión pulmonar. Y aquí os enseño nuestra experiencia en la que cuando miramos cuánto tiempo, cuántos meses llevaban nuestros pacientes tratados con epoprostenol antes del trasplante pulmonar, veis que la media son 34 meses, pero que tenemos pacientes que han estado 126 meses y más tratados con epoprostenol antes de requerir trasplante. Es decir, tiene realmente un papel protagonista en el tratamiento a largo plazo de los pacientes con hipertensión pulmonar. Pero, obviamente, va a necesitar, como ya hemos dicho, una organización asistencial. Y la pieza clave de la organización asistencial es la enfermería, como el profesional sanitario que va a dar esa educación sanitaria y ese soporte, y un teléfono de 24 horas donde el paciente va a tener la posibilidad de contactarnos las 24 horas del día, los 365 días del año. Para ir terminando, recordar que el papel del Selexipag es la combinación y la sustitución. Probablemente la combinación ya la ha explicado el doctor Pulido, y la sustitución es un buen fármaco para hacer el switch de los pacientes que están con fármacos inhalados, especialmente con Ilopros, con un regular cumplimiento terapéutico que podemos conseguir optimizar pasando el Ilopros a Selexipag. Pero mucho cuidado con el viaje en sentido inverso. El epoprostenol, como hemos estado insistiendo repetidas veces, es un fármaco mucho más potente que el Selexipag y, por tanto, en pacientes que están muy bien controlados con epoprostenol, podemos encontrarnos que cuando desescalamos y pasamos a utilizar el Selexipag, podemos ver cómo ese control de la enfermedad se pierde y tenemos que estar especialmente vigilantes ante esta posibilidad. Por tanto, y para terminar, decir que los pacientes que persisten en riesgo intermedio son candidatos, obviamente, al tratamiento con prostaciclinas, que el epoprostenol está pensado para los pacientes en clase funcional 3 y en clase funcional 4 y que va a requerir una organización asistencial muy importante. Muchas gracias a todos por vuestra atención.